En menos de una semana, Sam Bankman-Fried perdió 8,000 millones de dólares de clientes en FTX, un agujero que se extendió como una ola de choque. La confianza se desvaneció, el mercado se estremeció, criptoactivos como el Bitcoin y el Ethereum sufrieron su peor caída en meses. La crisis no solo afectó a FTX, los inversores globales sintieron el impacto. Un sistema financiero digital se tambaleó. La historia de un gigante del criptomercado se volvió una tragedia, y el mundo esperaba una explicación. Al final vas a entender cómo perdió 8,000 millones en una semana. Pero primero, hay una historia que nadie te ha contado sobre FTX. Esta es la promesa del video. Descubrirás cómo un imperio que prometía revolucionar el mundo de las criptomonedas se derrumbó en apenas 7 días. Cómo una empresa que crecía a una velocidad imposible terminó en ruinas. La respuesta no está en los números. Está en las decisiones, y en una promesa que se rompió. No te pierdas la historia que nadie te contó. Sam Bankman-Fried nació en 1992 y se convirtió en una figura clave en el mundo de las criptomonedas. Su empresa FTX llegó a ser uno de los exchanges más grandes del sector. En 2018 se lanzó FTX como una plataforma de intercambio de criptomonedas con un enfoque en la transparencia y la eficiencia. Su rápido crecimiento lo convirtió en una figura destacada en el ecosistema cripto. FTX se expandió rápidamente y en 2021 llegó a ser uno de los exchanges más grandes del mundo. La compañía se consolidó como un referente en el sector y se convirtió en una de las empresas más valiosas de la industria. En 2021, FTX superó a Coinbase en volumen de transacciones y se posicionó como una de las principales plataformas de criptomonedas. Su visión de democratizar el acceso a las criptomonedas lo llevó a construir una red de servicios que incluía préstamos, derivados y asesoría financiera. Su nombre se convirtió en sinónimo de innovación y ambición. En 2021, FTX alcanzó una valoración de más de 30,000 millones de dólares. Su rápido ascenso lo llevó a ser uno de los jóvenes millonarios más destacados del mundo. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo una empresa podría crecer exponencialmente en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, detrás de su éxito había una estructura compleja y una cultura de riesgo. Mientras el mundo lo veía como un visionario, él mismo comenzaba a construir una red de poder que lo llevaría al corazón del sector. Su visión de un futuro financiero más abierto lo llevó a tomar decisiones que en el futuro se revelarían como errores catastróficos. En los primeros años de FTX, su enfoque era claro: construir un sistema transparente y eficiente. Pero a medida que la empresa crecía, las responsabilidades también se multiplicaban. Su crecimiento fue rápido, pero no fue sostenible. La empresa se expandió a múltiples mercados, incluyendo Estados Unidos, Asia y Europa. Mientras tanto, su nombre se asoció con la palabra innovación. Sin embargo, detrás de esa imagen había una empresa que se había convertido en una de las más grandes del sector. Su ascenso fue tan rápido que parecía imparable. Pero en el fondo, su sistema estaba basado en un modelo que no podía sostenerse por mucho tiempo. Su éxito fue una ilusión construida sobre un suelo inestable. Con cada nuevo paso, el riesgo se hacía más grande, y pronto, ese riesgo se convertiría en una realidad que nadie podría ignorar. En noviembre de 2022, FTX se enfrentó a una crisis financiera que reveló un agujero de 8,000 millones de dólares. El valor del Bitcoin cayó al nivel más bajo desde el colapso de FTX en 2022. La confianza se desvaneció como una sombra. La noticia se filtró en la madrugada. Las redes sociales se llenaron de mensajes de pánico. Los traders se desplomaron en sus pantallas. La confianza en el sistema se fracturó. El efecto dominó comenzó. Los mercados de criptomonedas se derrumbaron. El Bitcoin, que había logrado recuperar terreno tras el colapso de 2022, ahora se hundía de nuevo. La depresión fue tan profunda que se convirtió en el peor mes para el Bitcoin desde aquel momento. Las pérdidas se multiplicaron. Las plataformas de intercambio se saturaron de pedidos de salida. La liquidación masiva de activos se desató. En apenas una semana, todo lo que se había construido se deshizo. La desconfianza se convirtió en una tormenta que arrasó con los sueños de miles de inversores. La noticia se propagó como un incendio. Las autoridades se movilizaron. La crisis no solo afectó a FTX. La confianza en todo el sector se derrumbó. El mundo de las criptomonedas se vio sacudido por un terremoto financiero. La caída no fue solo de un exchange, fue la caída de un sistema que había creído ser inmune. Los usuarios se preguntaban, ¿qué pasará ahora? La respuesta llegó en forma de silencio. La desconfianza se instaló, la confianza, en cambio, se fue. La crisis no solo cambió el rumbo de FTX, cambió el rumbo del mundo de las criptomonedas. La historia no se detuvo, solo se detuvo el tiempo. Los usuarios de FTX se vieron afectados por la quiebra de la plataforma.
Ahora, los abogados de FTX pagarán 54 millones de dólares a los afectados. La caída de FTX no fue solo un colapso financiero, sino una ruptura en la confianza de miles de personas. Cada uno de ellos había depositado sus sueños, sus ahorros, incluso sus vidas en ese sistema. La plataforma prometió reembolsar a todos los clientes afectados con intereses, pero el camino hacia la recuperación no fue sencillo. Mientras los abogados negociaban con los usuarios, las demandas se multiplicaban. Las familias que habían invertido parte de su patrimonio en criptomonedas se encontraron en una situación crítica. Algunos habían perdido todo, otros solo una parte. Pero para todos, la experiencia fue traumática. Los abogados de FTX, tras meses de negociación, acordaron pagar 54 millones de dólares para cerrar las demandas. Fue un intento de sanar heridas, pero no borró el dolor. En el corazón de esa crisis se encontraba la vulnerabilidad humana. La confianza, una vez rota, no se puede reconstruir en un día. La promesa de reembolso no devolvió lo que se perdió, solo ofreció un pequeño consuelo. Mientras tanto, el ecosistema de criptomonedas seguía en shock. La quiebra de FTX dejó una marca imborrable. Muchos usuarios se preguntaban si aún valía la pena invertir en un mundo tan inestable. Para algunos, la lección fue clara: no confiar en nadie ni en nada. Para otros, la esperanza se reavivó. La historia de FTX no terminó con su caída, solo cambió el rumbo de quienes la vivieron. Este colapso no solo afectó a Sam Bankman-Fried, sino a miles de personas. La lección es clara: el mundo cripto no es inmune a la crisis. La quiebra de FTX no fue un evento aislado, sino una explosión que sacudió la confianza de todos. Un agujero de 8.000 millones desencadenó una crisis que trastocó el mercado entero. El Bitcoin cayó en picada, viviendo su peor mes desde 2022. Nadie se salvó. Ni siquiera los más optimistas. La confianza se rompió, pero algo cambió. La plataforma FTX reembolsará con intereses a todos los clientes afectados. Abogados pagarán 54 millones a usuarios para cerrar demandas. No fue una caída sin consecuencias. Fue un colapso que dejó cicatrices. Y aunque el mercado intentó levantarse, el daño fue real. La lección no es solo sobre el riesgo. Es sobre la responsabilidad y sobre cómo una promesa puede convertirse en una traición. Y eso no se olvida. Esos 8.000 millones no se van. Y el próximo episodio revelará cómo un sistema frágil puede colapsar y cómo los errores de unos pueden costar caro a todos. En el próximo video te cuento el caso de un CEO que perdió todo en una semana. Suscríbete para no perdértelo. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.